noches, bienvenido a Nativa Fondo. Muy buenas noches para ustedes y muchas gracias por la invitación. Sí, las gracias a usted por compartir en este momento este análisis que va a permitir al menos saber cuál es su opinión, cuál es el paso que tendría que desarrollarse, porque ya la Fiscalía ha anunciado iniciar las investigaciones conforme lo amerita. Sin embargo, a ver, yendo un poco más allá, ¿qué explicación podría darse en estos momentos? A veces han tenido algunas posiciones expertos en nuestro país señalando de que esto tiene cierta coincidencia, ciertos toques políticos que se han dado históricamente en nuestro país. ¿Podría ser lo mismo? Podría ser, pero como ustedes bien han dicho al iniciar esta conversación, lo más importante es que se lleve a cabo una debida investigación de lo sucedido. Una parte, la parte quizás más importante, la va a hacer el Ministerio Público, aunque como ustedes comprenderán, no es tan fácil llevar a cabo esa investigación, puesto que quienes han cometido este asesinato pues no va a ser fácil encontrarlos, ¿no? Hay que identificarlos primeramente. Y hasta donde hemos visto, las posibilidades de que eso ocurra rápidamente son un poco difíciles, de tenerlo, ¿no? Con esas posibilidades. Y también de parte de la propia Policía Nacional del Perú ya se debe estar llevando a cabo un proceso de investigación o estudio de lo sucedido, ¿no? Para también llegar a diversas conclusiones que tienen que ver, digamos, con la forma como se desarrollan las operaciones en esa zona. Y seguramente si esas investigaciones pueden aportar asimismo al trabajo del Ministerio Público, serán puestas a disposición de este órgano para que finalmente sepamos pues qué es lo que concretamente ha sucedido. Ya sabemos que han fallecido lamentablemente 7 policías y también sabemos que es una zona pues difícil, ¿no? Muy compleja, todo lo que es digamos el territorio que conocemos como el BRAE. Y bueno, y donde ha ocurrido este suceso es especialmente una zona difícil. Exministro, buenas noches. Bueno, en el caso, por ejemplo, del Ministerio del Interior, ¿cuál es el rol que debe asumir en este tipo de situaciones? Porque estamos hablando de un hecho muy grave, de una emboscada, aunque a Nativa, de acuerdo a nuestras fuentes, también nos han revelado de que podría tratarse de un ajuste de cuentas, ¿no? Pero queremos saber en este tipo de situaciones estrictamente cuál es la función que debe asumir el Ministerio del Interior. Bueno, como les decía, el Ministerio del Interior ya debe estar llevando a cabo una investigación de tipo operativo administrativo para ver qué cosa ha sucedido, ¿no? Si los efectivos de la Policía Nacional que lamentablemente han perdido la vida pues se encontraban en una operación determinada, ¿no? La hora por la que estaban transitando por esa zona, porque en realidad lo que parece es que no ha sido muy difícil, me da la impresión, yo no soy policía, pero algo que he aprendido, me da la impresión que esto ha facilitado el ataque de probablemente narcoterroristas, ¿no? O remanentes de Sendero Luminoso. Si se trata de un ajuste de cuentas o de cualquier otra circunstancia, es algo que se tiene que investigar para llegar, digamos, ¿no? A la verdad. Igual lamentamos el fallecimiento de estos 7 policías. Son familias que en estos momentos están pasando por un luto muy penoso. Sí. Y también nos preocupa a todo el país, lo que acaba de suceder con los policías, lo que ocurrió en San Miguel en Lima, lo que está ocurriendo en varios lugares del país con una gran cantidad de personas fallecidas, es realmente, creo que no hay otra palabra, ¿no? Horroroso. Sí, a ver, justamente enfocarnos en este tema de la emboscada, refiriéndonos un poco más a los antecedentes. ¿Qué es lo que sucede? Porque esto no es de todos los días. ¿Cuál es el análisis en su... Bueno, es que en la zona hay operaciones que son diseñadas con mucha anticipación y cuidado, donde participa no solamente la policía, sino regularmente también las Fuerzas Armadas, como fue, por ejemplo, la Operación Patriota, que ocurrió en agosto pasado, que ni siquiera el presidente de la República estuvo enterado de su desarrollo. Y son operaciones que se hacen así en reserva, de acuerdo con un plan que
desarrollan conjuntamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo este territorio que conocemos como el BRAE. Pero también hay patrullajes, ¿no? Patrullajes que se desarrollan por diversas razones y los jefes inmediatos, los oficiales a cargo, son los que conocen los detalles de estos patrullajes, porque hasta los patrullajes tienen que constar por escrito en órdenes de operación. O sea, los policías dan cuenta de todos sus movimientos, nadie se mueve sin avisar dónde va, con qué va y para qué va. Entonces, todas estas explicaciones me imagino que ya las están recibiendo, ¿no? Y si se trató en realidad de parte de algún tipo de operación, por las características, digamos, o hasta donde conocemos, aparentemente se trataba de un patrullaje, ¿no? Entonces, hay que, no solamente para, por supuesto, buscar responsabilidad en los efectivos de la policía que lamentablemente han perdido la vida, sino para ver las lecciones aprendidas, qué se aprende, ¿no?, de los diversos movimientos que la Policía Nacional, cumpliendo su misión, desarrolla en esta zona y en otros lugares del país. Y esas operaciones o estos movimientos se analizan para evitar errores o para tomar de cualquier otra circunstancia, digamos, aquello que puede servir para el futuro y evitar, pues, estas pérdidas de vidas y además mejorar la performance de la policía y también de las Fuerzas Armadas en cuanto a logros en el combate del narcotráfico y del terrorismo. Sí, a ver, significa de que de por medio está la información de inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué es lo que ha primado en este momento? O sea, ¿qué hace denotar de que aún así estamos débiles, el Estado está muy débil con la información de inteligencia y que el otro bando tiene mayor información, mayor acceso, mayor tecnología? Sobre el tema de inteligencia hay mucha fantasía de por medio, ¿no? Ustedes y yo y las personas que nos están viendo, muchas tienen una idea sobre lo que es el trabajo de inteligencia. La inteligencia la hacen personas y no existe una cantidad infinita de agentes de inteligencia. Entonces, sí hay un desarrollo o hay un trabajo de inteligencia intenso en toda esa zona. Sin embargo, generalmente las operaciones de inteligencia duran bastante más, tanto en su diseño como su ejecución, porque está en constante riesgo la vida de los agentes que desarrollan estas operaciones y toma mucho tiempo las infiltraciones, la llegada a los lugares donde se obtiene la información, para que esta información a su vez sea reportada a personas que hacen los análisis de inteligencia y lo que se conoce como inteligencia estratégica, que generalmente es la información que se toma en cuenta para el diseño de las operaciones. Entonces no es tan sencillo. Acá no existe superagente 86, 007, ese tipo de cosas. No, la inteligencia sí. Son profesionales de la inteligencia quienes lo hacen, pero con apoyo a veces de policías o militares de otras unidades, pero digamos es un trabajo que demora y que a veces no se tiene la información que uno quisiera tener en el momento que debe tenerla para tomar las mejores decisiones en la programación de las operaciones, incluso de las patrullas, ¿no? Por ejemplo, y de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, de repente quizás la zona, yo no lo sé, por donde pasó esta patrulla, pues era una zona donde no se advertía regularmente un peligro de este tipo. Y de pronto apareció, ¿no? Porque los quienes se dedican a las actividades de narcotráfico y terrorismo en la zona también tienen sus propios agentes de información, ¿no? La inteligencia se trata de eso, de encontrar y recoger información. Por eso en las agencias de inteligencia o en los órganos de inteligencia, una de las oficinas o una de las unidades más importantes es la unidad de búsqueda, ¿no? Y lo que hacen es buscar información, que luego se sistematiza y eso sirve a quienes deben diseñar las operaciones para que estas operaciones, digamos, correspondan al mejor diseño posible y su ejecución sea eficiente y finalmente sea también eficaz, es decir, que se logre el objetivo. De eso se trata. Bien, señor José. Los recursos tampoco son infinitos, ¿no? Sí, bien. Son Ahora, limitados. creo que también es importante que los peruanos entiendan sobre la realidad que se vive en el BRAE, que hace más de 20 años se ha declarado en estado de emergencia esta zona, ¿no? Sí. Bueno, lo que queremos también conocer es, por ejemplo, cómo es
la operación que realizan tanto los efectivos policiales como, bueno, en este caso, los militares, ¿no? Por ejemplo, usted, que en su momento, cuando había asumido como ministro del Interior, nos podría comentar con mayor detalle y precisión cómo es que se trabaja de fondo en el BRAE y cuándo, porque todos nos preguntamos cuándo se va a acabar el estado de emergencia y cuándo se va a restablecer el orden en el BRAE. Claro, nuestra aspiración como país debía ser desaparecer el BRAE, no desaparecerlo, quiero decir barrerlo con bombas ni nada de eso, sino que el BRAE, ¿no?, como circunscripción ya no exista. Como ustedes saben, el BRAE es una delimitación territorial que toma territorios de 5 departamentos del país, ¿no? No contiene dentro de su territorio ningún departamento completo. Tenemos pues Cusco, Huancavelica, Junín, un pedazo de Apurímac y Ayacucho. Entonces, y ahí están. Y hay una cantidad importante de bases militares y también de bases policiales. Tanto de bases, digamos, de actividad terrestre, cuanto bases de actividad aérea, ¿no? Fundamentalmente helicópteros, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. En el caso de la Policía Nacional, están ubicados en Pucallpa y el Ejército tiene una base importante justo al lado de la 48ª comisaría, que es donde se encuentran los hinchis de Mazamari. Entonces, hay un importante despliegue militar y policial, pero si conocemos el territorio, es un territorio amplio, complejo, boscoso y además que tiene en algunas partes montañas altas, ¿no es cierto? Y además hay población, es decir, no se puede desarrollar una operación así nada más, tiene que estar bien diseñada para evitar daño a terceros, es decir, que no están involucrados en... También es cierto que en el caso de los remanentes de Sendero Luminoso, parte de su estrategia y de su práctica es, digamos, confundirse con la población, y por eso es un poco más difícil. Se camuflan, por eso se hace entonces, entre... Ellos suelen, por ejemplo, los narcoterroristas suelen circular con normalidad un día cualquiera, claro, en una población, sí, en un centro poblado. Sí, sí. Y muchos probablemente no se dedican directamente al narcotráfico, sino solamente son informales. Entonces hay de todo, hay dinero que corre por ahí, bueno, y ese dinero puede ir para esos informales, ¿no? Y por su parte también la policía tiene sus agentes de inteligencia, ¿no?, cuya infiltración, digamos, demora puesta y no es algo sencillo, ¿no? Y sobre eso no se revela absolutamente nada, por supuesto. Claro, porque, a ver, esa es una información que definitivamente ha de manejar la policía, el ejército. Pero ¿qué tendría que hacer el Estado? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para evitar este tipo de acciones que enlutan al país también? El BRAE, yo creo que todos sabemos, digamos, las condiciones en que viven nuestros hermanos, nuestras hermanas peruanas, nuestros hermanos peruanos en el BRAE. Son más o menos entre 55 y 60 distritos y hay más de 100 comunidades nativas, ¿no? Y las condiciones en que viven no son de las mejores del país, sino de las peores. Es decir, les falta agua, les falta electricidad, les falta servicios de salud, servicios de educación, etcétera, y conectividad. Entonces yo creo que la única solución es mejorar la vida de la gente en este territorio que conocemos como el BRAE. De lo contrario, vamos a tener otros 20 años más de estado de emergencia y otros 20 años más de BRAE. Es decir, yo creo que el BRAE sería un lugar ideal, y algunos especialistas que conocen realmente este tema lo han dicho y lo reiteran, pero no son escuchados, parece, ¿no? Es llevar desarrollo, progreso y bienestar al BRAE. Es la única manera. Claro, pero, ¿no? pero eso sería... claro, eso sería como una política de Estado que no se ha visto reflejada desde los gobiernos anteriores, porque, vamos, este gobierno no es el único donde se presentan este tipo de hechos que son lamentables. También ha sucedido en los gobiernos anteriores. Entonces, desde hace mucho tiempo... No se hace de pronto. Claro, pero desde esto no se hace de pronto. Hay que hacerlo, pero hay que anunciarlo y hay que informar, o sea, ser transparentes en la información sobre los avances de un proyecto de tal naturaleza, ¿no? Los recursos, no $1 millón de soles, $1 millón de dólares, no. Se necesitan muchos, cientos de millones de soles probablemente, y hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo, si queremos dar un ejemplo sobre cómo sacar adelante
a las peruanas y a los peruanos que pertenecen a las comunidades indígenas, el Brain sería perfecto, ¿no? Darles a ellos como ejemplo lo que necesitan para vivir con estándares de bienestar adecuados, ¿no? En lugares saludables, con una buena educación, con un buen trato, no un trato, por supuesto, como si fueran seres inferiores, sino iguales a todo el resto de la población, pues las cosas empezarían a cambiar. De lo contrario, se va a reducir el combate del narcotráfico y del terrorismo a solamente operaciones de carácter militar policial, lo que crean la necesidad de mantener esta zona, ¿no?, de intervención militar policial que conocemos como el BRAN, el Valle de los Ríos, Apurímac. Y exministro, solo para tenerlo claro, el BRAN es una zona de alto riesgo para los efectivos policiales y también para los militares. Queremos saber, entender si realmente estamos hablando de la cruda realidad que significa para ellos realizar operaciones de alto riesgo en esa zona. Sí. Bueno, yo en la parte policial conozco, he ido varias veces y la verdad que el nivel a veces de estrés, ¿no?, con el que pasan los días, sobre todo la mayoría son jóvenes, es bastante alto, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con jóvenes, sobre todo, bueno, con el grupo conocido, con la unidad conocida como Sinchis de Mazamari, ¿no?, que es una unidad táctica de agentes muy bien preparados para operaciones de este tipo, ¿no?, que son formados en una variedad, digamos, de habilidades para este caso. Sin embargo, es difícil. Igual los pilotos, ¿no?, la mayoría jóvenes, que tienen también que participar en estas operaciones con helicópteros que son útiles, ¿no?, que la mayoría de ellos no son de la Policía Nacional, sino son un préstamo que tenemos del gobierno de los Estados Unidos y que nosotros dejamos en tránsito para que pasen a propiedad de la policía, porque ya nuestros técnicos saben mantener esos helicópteros que deberían ser también renovados en algún momento, ¿no?, porque son helicópteros que yo no soy piloto, pues son helicópteros que tienen un solo rotor y son mucho más peligrosos en casos de accidentes, ¿no? De hecho, durante mi gestión se cayó uno y perdieron la vida varios policías, lamentablemente. Entonces, hay que hacer mucho ahí, ¿no? Yo he estado incluso alguna vez en una circunstancia en la base Pucallpa y ocurrió un hecho en una comisaría cercana, o sea, inmediatamente estaba ocurriendo en ese momento, y con el personal policial que estaba ahí, bueno, yo participé con ellos en una operación para rescatar a unos 50 policías que quedaron atrapados en una zona cercana, ¿no? La zona es difícil, ahí cerca nada más, bueno, no tan cerca, pero relativamente cerca está pues Vizcatán del N, donde ocurrió esta desgracia también, que murieron 13, 14 personas por una reyerta ahí entre ellos, ¿no? Como suelen hacer estas personas que operan ahí pues en la zona de estas actividades ilícitas, la emprendieron contra una comunidad de la zona, ¿no?, en Vizcatán del N, que fue horrible. Entonces, tenemos, yo creo que tratar o sea, tener un proyecto para superar esta fase militar policial. Siempre vamos a necesitar, seguramente y por muchos años, de la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la zona, pero debíamos avanzar, digamos, a paso firme para llevar sobre todo desarrollo y bienestar a quienes viven en este territorio que nosotros que quizás alguna vez debería convertirse en una región. También sería bueno. Quizás, bueno, ¿no? Y eso es lo que y eso es lo que se anhela en realidad para nuestro país. Muchísimas gracias, muy gentil con nosotros gracias aquí en el Gracias, Fondo. ministro.